la cual está enmarcada la sesión del día de hoy en relación al Sistema Nacional del Deporte. Entendido como o referenciado a partir de la Ley 181 de 1995, el Sistema Nacional del Deporte, o bueno, la ley fundamentalmente lo que hace es generar una organización o las disposiciones a nivel nacional para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. Por tanto, en esa ley hacemos la relación de la creación del Sistema Nacional del Deporte. Es una ley que se emitió en 1995 por medio del Congreso de la República. Es importante también determinar que el Sistema Nacional del Deporte es el conjunto de todos los organismos que tienen inferencia en el sector, que se articulan entre sí. ¿Para qué? Digamos que con un objetivo fundamental, que es permitirle el acceso a la comunidad al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física extraescolar y la educación física escolar. Básicamente en esos sectores o en esos entes giran los organismos que componen el sistema. Entonces, a partir de la creación del Sistema Nacional del Deporte se presentan unos principios fundamentales, entendiendo el deporte, la recreación y el fomento del tiempo libre, el aprovechamiento del tiempo libre como derechos sociales. Por ende, se constituyen en elementos fundamentales, no solamente de los procesos de educación, sino que también aportan a todo lo que tiene que ver con la formación integral de la persona. En ese orden de ideas, y me voy a permitir leer textualmente, nos dicen que se propende por el fomento, el desarrollo y la práctica, los cuales son parte integral del servicio público educativo y se constituyen como un gasto público bajo los siguientes principios. Ya habíamos hablado de que el deporte entraba dentro del gasto público nacional, ¿verdad? Entonces, a partir de eso y en articulación con la ley 181, pues digamos que se determinan los principios fundamentales. Entonces, se habla del deporte desde la concepción de universalidad, es decir, que todos los habitantes del territorio nacional o de, bueno, pues de Colombia deben tener dentro de sus procesos o dentro de la, de la de la vivienda, del acceso al territorio nacional y a la práctica pues, del deporte, la recreación y el tiempo libre. Entonces, también identificamos todo lo que tiene que ver con participación comunitaria, es en donde la comunidad tiene procesos de concertación, de control, y es también la comunidad quien ejerce un proceso de vigilancia en la gestión de la práctica de la recreación, el deporte y el tiempo libre. Ahora, cuando hablamos de participación ciudadana, es la integración de todas las personas en esos mismos procesos que tienen que ver con la práctica de la recreación, el deporte, el tiempo libre, y además desde la percepción o desde el concepto del individuo. Y eh, permítanme un segundo, por favor. Entonces, continúo. Hablamos también del proceso de integración funcional en cuando, digamos que desde la perspectiva que se entiende que hay entidades tanto públicas como privadas que se dedican al fomento del deporte, de la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre dentro de sus fines operacionales. También uno de los principios es el principio de democratización. En ese orden de ideas, digamos que relacionamos al Estado y todas las funciones que éste debe ejercer para garantizar la participación democrática de los habitantes en estos procesos de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Y finalmente, se determina como la ética deportiva, a toda la relación y todas las entidades que deben acogerse a los diferentes códigos disciplinarios. ¿Listo? Ahora bien, la ley también nos hace una aproximación a conceptos de recreación, aprovechamiento del tiempo libre y educación extraescolar.
En esta aproximación hablamos de la recreación como un proceso de acción dinámica y participativa. ¿Qué se busca finalmente con estos procesos de recreación? Que se fomente el desarrollo humano integral a partir de la recreación como una vivencia del disfrute y de la libertad. En ese orden de ideas, pues digamos que se retoma realización y calidad de vida mediante la práctica de actividades físicas. Entonces, a partir de la recreación se busca hacer como ese fomento que finalmente el objetivo primordial es aportar al desarrollo humano y al desarrollo social y comunitario. Listo, el aprovechamiento del tiempo libre y digamos que la ley nos hace la aproximación textual a que es el uso constructivo que el ser humano hace del tiempo en beneficio del enriquecimiento de las personas y el disfrute de la vida. Ahora bien, las funciones básicas que plantea la ley en relación al aprovechamiento del tiempo libre es uno, el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, creatividad, desarrollo personal y la liberación en el trabajo. Ahora bien, desde su perspectiva, desde su vivencia como profesionales en cultura física, ¿cómo creen ustedes que se puede hacer un fomento del aprovechamiento del tiempo libre? Quien vaya a hablar, por favor, active su micrófono. Yo creería, profe, que a partir desde los colegios, enfocar a los chicos que aprovechen ese tiempo en sus casas cuando no estén haciendo tareas ni trabajos, de pronto en leer un buen libro, de pronto en ver videos educativos y por qué no practicar algún tipo de deporte, pues apoyado ya sean en los diferentes juntas de acción comunal que hay en los barrios o en los parques. Perfecto, efectivamente, gracias por tu aporte. Entonces también yo lo considero más como un proceso cultural, entender también el aprovechamiento del tiempo libre como esas otras actividades que usted puede hacer en función de su desarrollo humano. Entonces, entender que hay muchas más actividades además del deporte y también entender el ocio como un elemento fundamental dentro del desarrollo del ser humano. ¿Listo? También digamos que la ley nos presenta la educación extraescolar en la que se utiliza el tiempo libre bueno, en deporte, en recreación, y lo que se busca fundamentalmente es que se constituyan como instrumentos para la formación integral, pero aquí hablamos específicamente de niñez y jóvenes, porque cuando hablamos de procesos escolares, digamos que es todo lo que tiene que ver con lo que nos reglamenta el Ministerio Nacional de Educación en cuanto a las diferentes etapas escolares. Y si hablamos de extraescolar, son esos procesos adicionales que están por fuera de la escolaridad. Por eso digamos que se hace la referencia en niñez y juventud para la transformación, digamos que del mundo. Digamos que un principio bastante utópico. En ese orden de ideas, pues lo que se busca o lo que se tiene son organizaciones o asociaciones o movimientos que fomentan la niñez o la juventud en diferentes aspectos que tienen que ver con el deporte y la recreación. ¿Listo? Entonces, pues básicamente eso es lo que nos aproxima la ley en cuanto al deporte. Ahora bien, cuando hablamos de educación física, entramos a digamos que a un aspecto mucho más macro, porque, bueno, primero se entiende la educación física como la disciplina científica que tiene un objeto de estudio y en lo que nos aproxima la ley es la expresión corporal del hombre, la incidencia del movimiento, pero me gustaría más escucharlos a ustedes como cuáles son las aproximaciones o esos conceptos que tienen en relación a la educación física, por ejemplo. Pues digamos que la educación física se ve, digamos, desde el aspecto más pedagógico, de cómo la parte pedagógica en cuanto al cuerpo, en cuanto a cómo ejercitarse y cómo empezar a conocer tu cuerpo si lo empezamos a ver desde preescolar, que es cuando se empieza como que el niño empiece, valga la redundancia, su iniciación deportiva o la parte como de movimiento a nivel músculo esquelético. Ya luego, para darle una entrada, si quiere el niño a nivel deportivo, pues ya se da como del enfoque, pero ya como el principio de todo, ¿no? Muchas gracias, Paola. Por ahí, Profe, digamos que también, dime. otro aspecto que de pronto lo que decíamos en clase hace unos días, que también la enseñanza de los hábitos saludables desde la educación física son muy efectivos.
lo que mencionaba uno de nuestros compañeros, cuando se enseña a un niño a montar cicla con una buena postura, que cuide la espalda, que el pedal le permita extender bien la pierna, todo eso son hábitos saludables y de higiene personal que también se pueden enseñar a través de la educación física y son muy efectivos también en desde nuestro ámbito, mejor dicho. Muchas gracias, Jonathan, efectivamente. Y es como ver la Profe, educación física. Dime, James. otro aporte. Pues digamos lo que la base de la educación física es el desarrollo integral del ser humano, ¿no? Se trabaja desde todas las competencias. Esa es la base de la educación física. Obviamente lo que decía Paola es muy importante que se toma el ámbito pedagógico, que es ahí donde se empieza a impartir todo el conocimiento y y todos los temas relacionados que van a ello. Claro que sí, James, efectivamente. Y es entender cómo la educación física se puede convertir en parte vital del desarrollo holístico del ser humano, a partir del reconocimiento del cuerpo y las diferentes capacidades y sobre todo las dimensiones que tiene el ser humano para su desarrollo. Bien, entonces, bueno, ¿qué más les puedo, digamos, que contar? Entonces, a partir del reconocimiento de la educación física, entendemos su aproximación o su evidencia en la normativa nacional desde la ley 115 de 1994, que es la ley general de educación. Básicamente en esa ley se nos aproxima o desde la ley 115 y en relación con la ley 181 se nos dice que es función del Ministerio de Educación Nacional dirigir, orientar, capacitar y controlar todo el desarrollo de los currículos del área de educación física en los diferentes niveles de preescolar, básica, primaria, educación secundaria. Entonces ahí voy a hacer digamos que un padre y es entender cómo desde las diferentes normativas y los diferentes documentos que emite el Ministerio Nacional de Educación se regula y se orientan los profesionales en educación física para su desarrollo de las clases. Entonces, digamos que podemos hablar del documento número 15, las orientaciones pedagógicas de la educación física, y ahí se evidencian también cómo se estructura a nivel curricular de grado primero a 11º los procesos de educación física. ¿Listo? Entonces, se nos presentan las diferentes dimensiones a partir de las competencias axiológica, motriz, para el trabajo con los estudiantes. ¿Listo? Entonces, digamos que a partir de la directriz que da el Ministerio Nacional de Educación, se hace como las diferentes normativas o seguimientos a nivel tanto escolar en los diferentes etapas escolares como en educación superior. También se regula todo lo que tiene que ver con enseñanza a población con diferentes tipos de necesidades especiales, tanto en cuestiones de discapacidad como necesidades de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, bueno, a partir de eso, digamos que se articula el Ministerio Nacional de Educación con Coldeportes y se le determina a Coldeportes que debe coordinar y controlar el desarrollo de la educación física extraescolar. Bien, determinando políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias para todo el fomento de la educación física. Por tanto, Coldeportes también debe promover la investigación a nivel científico, los diferentes procesos de producción intelectual de artículos derivados de investigaciones que propendan para el mejoramiento de la educación física a nivel nacional. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que todos los entes también deportivos a nivel departamental y municipal se deben o dentro de sus funciones tienen que diseñar conjuntamente con las secretarías de educación diferentes programas. Entonces ahí es donde nosotros observamos, por ejemplo, que en el Instituto de Recreación y Deporte de algún municipio desarrolla todo lo que tiene que ver con procesos intercolegiados. Entonces, en ese orden de ideas se articula todo lo que se desarrolla en la escuela para otro tipo de procesos de competición. ¿Listo? Entonces, ya cuando hablamos del deporte, aquí sí se hace un despliegue gigantesco y determinan el deporte en general como todas las conductas humanas que se están caracterizadas o enmarcadas por una actitud lúdica de afán netamente competitivo.
En ese orden de ideas, pues retoman el ejercicio corporal y las diferentes disciplinas deportivas que están preestablecidas y lo que se busca es, digamos que el fomento del desarrollo de esas actividades. Aquí nos presentan varios tipos de deporte que se van a trabajar tanto a nivel normativo como a nivel, digamos, de desarrollo de programas específicos. Entonces tenemos el deporte formativo. ¿Qué creen ustedes que es el deporte formativo? El deporte base, ¿no? Señor. O sea, el deporte base, o sea, de las categorías más pequeñas. O el Ajá. deporte donde se empieza la iniciación del deporte. No, no solo necesariamente tiene que ser por edades, sino pues cuando uno inicia la formación en el deporte, pues, como lo Sí, dice su nombre. exactamente. Específicamente son procesos de iniciación deportiva, de fundamentación, incluso en algunas se orientan procesos de perfeccionamiento deportivo. Esto también se desarrolla a partir de sectores tanto formales como no formales, e incluso en procesos de desescolarización. El deporte también lo presentan deporte social comunitario y es todo el que tiene que ver con espacios de aprovechamiento del deporte, de la recreación a nivel de comunidad, de diferentes grupos poblacionales eh, que integran las comunidades. Entonces estamos hablando de juntas locales, estamos hablando también de población especial. Y eso estaba dentro del foro que trabajamos. Entonces, ¿qué tipo de poblaciones identificaron ustedes en el deporte social comunitario? Profe, Sí. dentro de ese deporte social comunitario están las personas campesinas, los afrodescendientes, los indígenas, Exactamente. otros más, no me acuerdo cuál más. Bien. Sí, de hecho de eso se trata, son poblaciones que tienen particularidades diferentes, sin embargo dentro de la normatividad se deben incluir, ¿listo? Entonces, efectivamente, y eso era lo que estaba, digamos que en el foro y la idea es que ustedes hicieran la aproximación a ese tipo de poblaciones para entender un poquito más el deporte social comunitario. Ahora, el Profe, deporte universitario, dime. qué pena una preguntita. Ahorita que hablabas sobre el tema de la educación física ¿Sí? y el deporte y que el Estado tiene que garantizarlo como ley. eh, no sé si estoy mal, pero porque en primaria la educación física no es obligatoria? Bueno, digamos que eso hace parte de una directriz nacional, sin embargo, a mi modo de ver, de hecho sí se trabaja, lo que pasa es que digamos que las diferentes instituciones educativas tienen autonomía en relación a procesos de básica primaria, sin embargo, dentro del fomento de la educación física escolar se hacen aproximaciones de procesos en etapas de preescolar en donde se desarrollan las diferentes capacidades propioceptivas de los estudiantes eh, y se retoma la educación física como un factor relevante dentro del desarrollo de las dimensiones. Digamos que yo sí he identificado instituciones educativas en donde trabajan eso. Digamos que hace parte de la autonomía institucional, sin embargo, sí debería ser una directriz nacional. Sobre todo, mira, y qué curioso, James, que justo en estas situaciones de contingencia como la que estamos viviendo, sea la educación física, la actividad física y el deporte, los elementos que se rescatan dentro de la sociedad. Entonces, es un poco antagónico cómo no se le da el reconocimiento a la educación física. Sí, pues digamos lo que tú hablas es muy importante, ¿cierto? Pero si nosotros como futuros profesionales o como personas que ya estemos trabajando en el medio, ¿por qué no cambiar eso desde la infancia? ¿Por qué no inculcar ese pensamiento desde los niños, ¿sí? Sí, claro. Bueno, profe, Dime, Jonathan. pues digamos que adicionalmente, sí, obviamente no es obligatorio y creo que es un vacío que hay en, digamos, en la planeación que se hace sobre la formación académica de los niños. Sin embargo, creo que sí se ha venido cambiando esa mentalidad y se ha venido abordando un poco más de importancia, en especial en casos en los que yo, por ejemplo, he visto trabajadores sociales y psicólogos que cuando hacen sus prácticas en los colegios, sus clases son muy parecidas a una clase de educación física.
toman mucho de lo que son los modelos pedagógicos de la educación física y ese tipo de cosas para formar sus clases. Entonces digamos que la educación física no solamente es educación física, sino que apoya tanto las demás áreas de los niños, el desarrollo de los demás niños, que sí, definitivamente es un vacío que tenemos grande ahí, pero pues se ha venido trabajando en eso. Claro que sí, Jonathan. Bueno, Pero, quiero hacer una acotación ahí en lo que tú dices, permíteme un segundo, Gerson, y es que los modelos pedagógicos no son de la educación física, de hecho son modelos pedagógicos que pueden ser implementados en cualquier espacio de formación, ¿listo? Y otra cosa que me parece importante es determinar que la educación física y el componente, sobre todo el componente lúdico pedagógico de la educación física puede ser retomado desde cualquier otro espacio académico, entendiendo que parte del desarrollo integral del ser humano tiene una estrecha relación con todos los procesos de juego. Entonces es entender cómo a través del juego, cómo a través de la misma práctica podemos hacer ese cambio, esa transformación. Y obviamente es la labor de ustedes y mía que estamos en proceso de formación, poder aportar a nivel social desde nuestro quehacer, ¿no? Dinos, Gerson. pues digamos, retomando lo que están diciendo, en varios colegios, pues en mi trabajo me permite estar cerca de varios colegios y hablando con los docentes de educación física dicen que por propuestas de arriba en la parte política se hacen recortes en la parte de las materias como arte lúdica y educación física en el colegio. Los profesores dicen que eso es algo que no se debería hacer. Da en cuenta que hoy lo que está haciendo en cuarentena, la parte de arte, la parte lúdica, la parte de danza, la parte de educación física, ha sido herramienta fundamental para el desarrollo de los niños y más que todo nosotros como futuros profesionales en este tema, nunca podemos olvidar de que la actividad básica desde sus inicios nos aporta una escuela de valores para los niños. Efectivamente, así es. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte, Jason, tienes toda la razón. Bueno, continúo. Entonces, entendemos, bueno, tenemos otra modalidad a nivel de deporte, es el deporte asociado, y son todas aquellas entidades que son de carácter privado, que se organizan jerárquicamente y lo que tienen es alguna inferencia en procesos deportivos, usualmente es a nivel competitivo. Entonces, digamos que están estrechamente relacionadas con procesos competitivos. Ahora, el deporte competitivo tiene básicamente, o lo que desarrolla puntualmente son todos los certámenes, eventos, torneos, campeonatos que tienen un proceso técnico y que corresponde directamente a todos esos organismos que conforman la estructura del deporte asociado. O sea, se articula tanto el deporte asociado en función del deporte competitivo, ¿listo? Es el deporte asociado quien regula, orienta u organiza todo lo de las funciones del deporte competitivo. El deporte de alto rendimiento, como su mismo nombre lo indica, es la práctica deportiva que está a nivel superior de perfeccionamiento y básicamente se desarrolla a partir del aprovechamiento de todas estas herramientas tecnológicas que permiten potencializar las capacidades deportivas pues obviamente en ese nivel. Deporte aficionado se determina como aquel que no se admite un pago de indemnización o que se hace pues a favor o responsabilidad de quienes lo practican. Y el deporte profesional tiene que ver con todo esto de la regulación de los deportistas que reciben una remuneración por sus procesos y digamos que por su desempeño deportivo. Listo. Entonces ya entramos a todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional del Deporte y digamos que tiene unos objetivos o un objetivo puntual que es generar y brindar a toda la comunidad oportunidades de participación en cuanto a qué, pues educación física, deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre. Como se los manifestaba anteriormente, entonces hablamos de procesos de iniciación, de formación, de fomento, práctica del deporte. ¿Para qué? Para el desarrollo integral del individuo, que es lo que hemos venido tocando desde el inicio de la sesión de la clase. Ahora, lo que se busca es que se haga la creación de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Y digamos que eso hace parte de todos los procesos de reflexión que estamos desarrollando desde la clase del día de hoy. Básicamente tienen 3 objetivos específicos. Me voy a permitir leerlos rápidamente. Primero, establecer los mecanismos que permitan el fomento, masificación y desarrollo de la práctica del deporte, aprovechamiento del tiempo libre, mediante que la integración funcional de todos los organismos que conforman el Sistema Nacional del Deporte y obviamente los recursos que el sistema maneja para su operación. Segundo, organizar y establecer modalidades y formas de participación comunitaria en el fomento, desarrollo y práctica del deporte.
y que esas participaciones aseguren que estén, digamos que estén enmarcadas dentro de la vigencia de los principios de participación ciudadana. Y el último es establecer un conjunto normativo armónico que en desarrollo de la ley, o sea, la ley 181, regule el fomento, la masificación, el desarrollo y la práctica del deporte. Es que a partir de esta ley también se hacen procesos de regulación de los diferentes organismos deportivos para que finalmente se vigile el cumplimiento y la articulación en relación a los objetivos. ¿Cómo se desarrolla esos objetivos? Pues a partir de los diferentes tipos de deporte que les expliqué anteriormente. Entonces, formativo, social comunitario, universitario, competitivo, de alto rendimiento, deporte aficionado y deporte profesional. Yo no sé si hice un énfasis en el universitario, creo que lo omití anteriormente. Sin embargo, es importante entender que el deporte universitario son todos esos procesos de formación deportiva que están articulados desde el bienestar universitario que manejan las universidades y que propende también por diferentes espacios de competición, como por ejemplo los interuniversitarios, los ASCUM, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, el Sistema Nacional del Deporte está conformado por qué? Primero, entidades públicas y privadas, bueno, entendiendo, primero, no, arranquemos por el Ministerio Nacional de Educación, que ya lo hablamos, ¿no? Ya hablamos cuál es la diferencia del Ministerio Nacional de Educación en el Sistema Nacional del Deporte. Coldeportes, cuando se reguló la presente ley de la que estamos hablando, pues se le llamaba como Instituto Colombiano del Deporte, pero ya sabemos que a partir de ahora pues estamos contando con el ministerio. Los diferentes entes estatales, municipales, que propenden, digamos, que la recreación y el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Entonces estamos hablando de todos los institutos, los INDER, los institutos de recreación y deporte a nivel municipal, departamental. Diferentes organismos privados que tienen inferencia en certámenes deportivos, entidades mixtas, que son públicas y privadas, y todas las entidades públicas y privadas, tanto del sector del Sistema Nacional del Deporte como de otros sectores que tienen inferencia en los diferentes procesos. Listo. Entonces, digamos que hay unos niveles jerárquicos dentro de la estructuración del Sistema Nacional. Entonces, primero el nivel nacional, entonces entendemos que se encuentra el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Deporte, Comité Olímpico Colombiano y las federaciones deportivas nacionales. A nivel departamental, pues como su nombre lo indica, todos los entes deportivos que son departamentales, ligas deportivas departamentales, clubes deportivos departamentales. A nivel municipal, tenemos todos los entes municipales, distritales, clubes deportivos y comités. Entonces es importante también tener en cuenta que un parágrafo de la presente ley nos hace referencia a que otras entidades de carácter público-privado mixto que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte también, digamos que se van o son inmersas dentro del nivel jerárquico y pues digamos que hacen parte también de esa distribución. Ahora, a grosso modo, vamos a hablar de esos organismos que componen el Sistema Nacional del Deporte. Entonces, en el orden jerárquico arrancaríamos con nivel nacional. Tenemos entidades públicas y entidades privadas. A nivel público, pues tendríamos el Ministerio del Deporte o el Ministerio de Educación Nacional también. Y a nivel privado, entonces hablamos del Comité Olímpico, del Comité Paralímpico y de algunas federaciones deportivas a nivel nacional. ¿Listo? A nivel departamental y de distrito capital, entonces tenemos en cuanto a lo público todos estos entes departamentales que tienen, digamos que lo que hablamos ahorita, todos los institutos departamentales de deporte, las juntas administradoras, institutos de recreación y diferentes entes distritales. A nivel privado, tenemos las ligas departamentales y algún tipo de asociaciones deportivas. En cuanto a nivel municipal y distritales, entonces en lo público tenemos entes municipales, juntas administradoras de deporte, institutos también de recreación y deporte a nivel distrital, y a nivel privado todo lo que son clubes deportivos, clubes promotores y clubes profesionales pues de alguna modalidad deportiva. Tenemos también los organismos deportivos especiales y en este, digamos que hago hincapié en la Federación Deportiva Militar por su, digamos que, desarrollo especial dentro de los procesos de deporte y sus competencias al interior. ¿Listo? Básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes, una información muy sencilla que de hecho ustedes ya leyeron, ya trabajaron.
Y pues quería generar algún tipo de compromisos para nuestra siguiente sesión de clase. Sin embargo, antes de generar los compromisos, quisiera escuchar dos intervenciones en relación a algunas conclusiones puntuales de la sesión del día de hoy. ¿Qué podemos concluir? Dos apuntes, digamos que puntuales. ¿Quién quiere participar? Profe, más bien una pregunta. Dime. ¿Esa Federación Deportiva Militar es financiada por entidades privadas también o solamente con el dinero de Tiene público? articulación, tiene alguna articulación, pero no les voy a especificar porque más adelante en una sesión de clase vamos a trabajarla. ¿Listo? Por eso digamos que no me detuve a explicárselas una a una porque eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente sesión de clase. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Paola, si quieres ya puedes ir deteniendo la grabación, por favor. Creo que estoy grabando ya, no sé. Creo que estaba